A continuación, dejamos al señor Víctor Hugo Barrientos, instructor de la Academia Nacional de Bomberos y voluntario del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, para dar inicio a esta interesante charla académica. Bien, muy buenas noches a todos. Agradezco su participación en esta actividad. Me interesa de sobremanera la participación de todos ustedes y agradezco la audiencia. Quiero comenzar indicando las excusas de mi colega, el señor Rodrigo Jerez Salvo, ya que tuvo que participar en una actividad extraordinaria, fuera de agenda, hoy día a las 2 de la tarde en la ciudad de Antofagasta, y no pudo acompañarnos en esta exposición. Antes de comenzar con la presentación de este trabajo, quiero hacer un breve resumen y contarles un poco qué significa esto, por qué estamos acá hoy día, y también indicar que este proceso se cierra también para nosotros el día de hoy. Nosotros comenzamos el año 2006 con Rodrigo Jerez a hacer una investigación respecto a los riesgos que se generan normalmente en los incendios, más allá de los riesgos mecánicos, más allá de los riesgos eléctricos y más allá de los riesgos químicos. Nuestro interés estaba enfocado principalmente en ver qué elementos o subproductos se generaban a partir de los procesos de combustión y cómo estos afectan la cadena operativa y afectan la cadena de salud en el tiempo. Transcurridos un par de meses, nos empezamos a dar cuenta de que existía una enorme cantidad de información disponible en el mundo respecto a estos subproductos, que ustedes los van a conocer en la presentación. Que existía una gran cantidad de información disponible respecto a sus impactos, que existían incluso tratados internacionales que se enfocaban en remediar su uso y también en proteger a las personas, pero que existía prácticamente cero información respecto de cómo estos productos afectaban la actividad bomberil. Es entonces cuando generamos alianzas estratégicas con otros colegas en el resto del mundo, particularmente en Estados Unidos y particularmente también en Europa. Colegas que evidentemente van 40, 60 años más adelante que nosotros y que, como yo siempre menciono, ellos van a la vanguardia y van generando desarrollo e innovación, cosa que en nuestro país es muy mezquino en ese concepto. De esa forma se construyó una presentación donde nosotros exponemos los riesgos que existen en los incendios comunes y corrientes. Aquí no estamos hablando de incendios químicos, incendios industriales o cosas por el estilo. Desde ese punto de vista, les comento de que existen una enorme cantidad de riesgos y una enorme cantidad de daños en los bomberos, y que hoy día nosotros no los dominamos muy bien y no los conocemos. A raíz de eso, en algunos países como Estados Unidos, existe una red de ayuda para los bomberos con cáncer, que se llama Firefighter Cancer Risk Support. Ustedes la pueden buscar en internet. Entonces, todos esos elementos nos ayudaron a construir un concepto. Y ese concepto hoy día llega a su fin. ¿Por qué? Porque nosotros queremos entregar ese concepto a nuestras autoridades. Hoy día nos ha costado cerca de 4 o 3 años llegar hasta la Junta Nacional de Bomberos para exponer este tema, entregarles a ellos nuestros resultados, entregarles a ellos este trabajo para que a partir de esto también puedan salir nuevos elementos de discusión que hoy día en nuestro quehacer bomberil no existen. De ahí la relevancia que adquiere este tema y la relevancia también de darlo a conocer. También quiero ser preciso en indicar que este es un trabajo científico, es un trabajo de ingeniería, ¿ya?
Esto no es tomar una foto y hacerla pedazos y criticarla. Esto es tomar escenarios, estudiarlos, investigarlos, debatirlos, analizarlos y tomar una conclusión. Por tanto, quiero ser bastante elegante, ya que yo como bombero, y entiendo que mis colegas que me siguen en línea también son iguales, siempre somos muy reticentes a la autocrítica. Somos muy reticentes a aprender lecciones. Y aquí van a aparecer muchos vicios que existen hoy día en nuestro servicio, pero que también existen en otros países del mundo. Son vicios que de alguna forma queremos restringir. No quiero ser osado en decir eliminar, porque va a pasar mucho tiempo para eso, pero sí que tengamos una conciencia y un nivel de comprensión de lo que nos puede pasar y lo que eventualmente puede suceder con nuestra salud. Finalmente, también les voy a comentar la experiencia que tuvimos, que particularmente tuve yo en el mes de enero y febrero, en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, donde participé en una pasantía en el Cuerpo de Bomberos Profesionales de Frankfurt, donde tuve la oportunidad de exponer este tema. Quizás ustedes lo pueden llamar una exportación no tradicional, sobre todo en bomberos. Tuve la oportunidad de compartir mis resultados o nuestros resultados con ellos, debatirlos y también, ¿por qué no?, generar una cuota de cooperación con ellos. ¿Ya? Ellos tienen el 85% de este problema resuelto y el delta que les queda son las tareas que dejamos este año en febrero en Frankfurt. Nosotros vamos cerca del 2 al 5%. Todavía nos queda una larga brecha por llegar a ese nivel. Pero creemos de que estas instancias son el punto de partida para lograr ese nivel de comprensión del problema. También les traje algunos antecedentes que van a afirmar y van a corroborar la información que está acá. Son antecedentes que no los hemos diseñado nosotros, son antecedentes que lo hacen institutos científicos, institutos médicos, universidades en el resto del mundo y que avalan todo este tipo de elementos que vamos a comentar hoy día. Así que, luego de esa introducción, vamos a comenzar con la presentación. Para hacer más interactiva esta presentación, para la gente que nos sigue en la señal online, posterior a esta presentación vamos a tener una ronda de preguntas. Voy a dejar mi Twitter en caso de que quieran hacerla. Me pueden buscar por Víctor Barrientos, agregan el Twitter y pueden hacer preguntas a través de este sistema de red social. Bien, vamos a comenzar con algunas definiciones, ¿ya? En este caso vamos a definir tóxico. Es toda sustancia que por sus propiedades físico-químicas, al ser introducida en el organismo, causa trastornos metabólicos, reversibles o no, poniendo en peligro la vida. Toda sustancia es tóxica, no hay nada que no sea tóxico. Solo la dosis diferencia a un medicamento. Tenemos el concepto de tóxico, tenemos el concepto de dosis, importantísimo. Si nos tomamos un paracetamol, va a quitarnos un dolor de cabeza. Si nos tomamos una caja de paracetamol, vamos a tener un daño hepático. Es el mismo medicamento en diferentes dosis. Toxicodinámica. Estudia los efectos bioquímicos, fisiológicos y fisiopatológicos de las sustancias tóxicas y sus mecanismos de acción en el organismo. Es lo que el tóxico hace en el cuerpo. Aquí hay algunos criterios medios densos, medios complejos, pero que ya vamos a ir dándonos cuenta de qué se tratan y hacia dónde nos apuntan. Algunos sistemas de dosis letales, conocidos en el ámbito de materiales peligrosos, en caso del LS50, concentración de sustancia inhalada que causa la muerte del 50% de la población de ensayo, en partes por millón o miligramos por metro cúbico.
L de 50, cantidad de sustancia ingerida, absorbida o inoculada que causa la muerte del 50% de la población de ensayo. Esto significa como población de ensayo, ratones de laboratorio, conejos, etc. Algún organismo vivo que a una determinada concentración haya muerto o haya eliminado al 50% de esa población. Algunos indicadores interesantes que se analizan mucho en el trabajo de materiales peligrosos, pero me voy a quedar con este, que es el IDLH, que es un indicador inmediatamente peligroso para la vida. O sea que si yo me expongo a esa concentración, voy a poner en riesgo mi organismo. Ahora bien, ¿por qué empezar con este tema tan tedioso? ¿A dónde vamos? Nos dirigimos a entender el por qué y de dónde aparecen estos indicadores, cómo afectan a nuestro organismo. Vamos a hablar un poco de química. Existe una forma de cuantificar el fenómeno, de cuantificar la velocidad con que un elemento reacciona con nuestro metabolismo, que se hace a través de una constante. Esa constante se llama constante de complejamiento químico y obedece a una relación matemática entre los productos y reactivos, ¿ya?, que generan un equilibrio químico. En este caso, el equilibrio químico está dado por esta reacción. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con los bomberos? Ya nos vamos a dar cuenta. Vamos a hacer una pequeña descripción de los elementos que nosotros encontramos en un incendio convencional, en un incendio común y corriente. Esos elementos, en este caso, en primera instancia como partículas macro, vamos a denominarlo material particulado, donde hay partículas de carbón, sílica, aluminio, ácidos, bases y fenoles. Como químicos abundantes, más pequeños, tenemos el ácido clorhídrico, el ácido cianhídrico, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, acroleína, benceno. ¿Y dónde están estos señores? Están presentes en los plásticos, papeles, lanas, parte de la combustión incompleta, compuestos azufrados, lana, algodones, poliolifinas, etc. Todas estas cosas que ustedes ven acá normalmente están en un domicilio, están en una casa. Por lo tanto, estos compuestos también van a estar presentes. Vamos ahora a entender un concepto. Les presento a la señorita oxihemoglobina y la señorita carboxihemoglobina, parte integral y parte constituyente de nuestra sangre. Normalmente tenemos una cierta cantidad de carboxihemoglobina en pequeñas cantidades. Y si ustedes se fijan, la diferencia que existe es que el fierro, como átomo central de esta molécula, se une al oxígeno, oxihemoglobina, y en este caso el fierro se une al monóxido de carbono para formar la carboxihemoglobina. Entonces, bien, ¿cómo relacionamos ahora el concepto de números, de constantes, de indicadores, con los conceptos de productos de la combustión? El enlace químico que se produce entre el fierro y un compuesto externo lo vamos a disponer de la siguiente forma. Si el oxígeno tiene una afinidad igual a X con el fierro, el monóxido de carbono tiene una afinidad 200 veces mayor que el oxígeno. ¿Qué significa eso? Que el señor fierro, que está en la molécula de hemoglobina, va a preferir unirse químicamente con el monóxido de carbono que con el oxígeno. ¿Ya? Está favorecida su reacción química. Y desde el punto de vista del indicador, tenemos el IDLH, que es este índice inmediatamente peligroso para la vida, donde nos dice que el monóxido de carbono corresponde a un IDLH de 1200 partes por millón. Si comparamos esa misma figura ahora en el caso del cianuro, vemos que su afinidad tiene un número gigantesco de 10 elevado a 36. Eso es un 1 con 36 ceros.
Esa es la velocidad con que el fierro, el mismo fierro de nuestra hemoglobina, se une químicamente con el cianuro. Por tanto, va a preferir siempre unirse al cianuro que al oxígeno. Y por esa misma razón, el indicador de índice inmediatamente peligroso para la vida es más bajo, porque necesita una menor concentración para producir un daño. Eso respecto a cómo los elementos, cómo el metabolismo se une químicamente con los elementos tóxicos que existen en la atmósfera. Ahora vamos a entrar a otra línea de compuestos. Ya analizamos los normales, los estándar, el material particulado, analizamos el ácido clorhídrico, los ácidos derivados de reacciones químicas, etc. Pero ahora les voy a presentar a los señores compuestos orgánicos persistentes, ¿ya? Catalogados de esta forma en el programa de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, en el Manual de Chile sobre el manejo de bifenilos policlorados del año 2004. Tenemos plaguicidas, productos industriales, y es acá donde tenemos a estos señores que son los más complicados, que son los subproductos no intencionales, donde están las señoritas dioxinas, los señores furanos y los señores PCBs. Ahora bien, nuevamente, ¿qué tiene que ver esto con Bomberos de Chile? Tiene mucho que ver. Vamos un poco a las definiciones formales. Los compuestos orgánicos persistentes, en este caso el PCB, hidrocarburos aromáticos con una fórmula química, un número CAS, un número de Naciones Unidas, que comprende 209 compuestos individuales. O sea, los PCBs pueden generar 209 primos diferentes, que en este caso en química se denominan isómeros y congéneres, cuya estructura química general se orienta de la siguiente manera. Les presento al señor PCB. Un anillo bencénico, un segundo anillo bencénico, y en determinadas posiciones estos átomos de cloro e hidrógeno. Ahora bien, ¿de dónde rayos salen estos señores? La pregunta, ¿dónde están? ¿Por qué estamos acá hoy día? ¿Por qué hemos recorrido casi la mitad de nuestro país informando esta situación? Normalmente los compuestos orgánicos persistentes están en edificaciones, televisores, transformadores, tubos fluorescentes, aire acondicionado, fluidos hidráulicos y pinturas. Pero ¿dónde creen ustedes que estos señores pueden estar siempre? ¿En qué estructura? En los señores plásticos. Los plásticos tienen como elementos constituyentes muchas de estas moléculas, de esta familia de 209 moléculas. Y la pregunta que yo le hago a ustedes ahora, ¿plásticos hay en las casas? ¿Los podemos encontrar cada vez que vamos a un incendio común y corriente? Por supuesto que sí. ¿Y de dónde sale esta comparación? Acá tenemos nuestra molécula anterior que mostramos, el señor PCB, y acá tenemos uno de los plásticos más corrientes, ¿ya?, que es el nylon. No hay que ser químico ni tampoco especialista en reacciones para darse cuenta de que esta estructura que está acá y esta estructura que está aquí es análoga a estas que están acá. Por tanto, algo pasó que de esta molécula saltamos a esta otra. Ese algo que pasó fue una combustión. ¿Dónde se produce generalmente? En las combustiones de bajas temperaturas. ¿Dónde tenemos combustiones de bajas temperaturas en un incendio? ¿Al final, al principio o en la mitad de un incendio? Al final, en la etapa de remoción de escombros. Incluso les puedo contar de que una de las formas que existe industrialmente para eliminar estos compuestos es incinerarlos a altas temperaturas.
¿Qué significan altas temperaturas? Sobre 1200, 1500 grados Celsius, en hornos especiales donde esto se realiza. Ahora bien, acá es donde empieza lo interesante. Las vías de ingreso de estos señores. Lógicamente que la inhalación es una de las vías de ingreso más importantes. La ingestión es un poco menos probable, pero también sucede. Por ejemplo, yo creo que más de algunos de los que están acá y los que nos siguen en internet, después de un incendio bien agotador, se comió un sándwich, se tomó un vaso con agua sin lavarse las manos o sin pasar por un proceso de descontaminación. Parte de esas moléculas ingresaron a nuestro organismo. ¿Cuál es el punto, muchachos? Que uno puede decir que como no le pasa nada en ese minuto, no adquiere un nivel de alerta, por así decirlo. Pero la gracia que tienen estos compuestos es que son elementos recalcitrantes, son elementos que permanecen en su metabolismo para siempre. Son elementos que nunca más van a salir de su cuerpo. Y van a permanecer ahí y se van a acumular. Y es ahí donde está el problema. La acumulación en un incendio, en 2 incendios, en 10 incendios, en 100 incendios, en 15 años de servicio, en 20 años de servicio. Y ese problema es el que vamos a empezar a desmenuzar más adelante. Con estas 2 vías de ingreso ya tenemos suficientes problemas. Pero ¿qué es lo aún más difícil? Que existe una tercera vía de ingreso que es la absorción por la piel y los ojos. Cae la siguiente pregunta entonces. Cuando uno trabaja en materiales peligrosos y conoce que un compuesto puede ingresar a través de la piel, a través de la inhalación y a través de la ingestión, usamos un traje grande, un traje monstruoso, que le denominamos traje de protección encapsulado. La pregunta que yo me hago ahora entonces, ¿necesitaré de un traje encapsulado para ir a un incendio? Vamos a conversarlo más adelante. Y aquí viene la primera pregunta, clásica. ¿Qué pasa con nuestro uniforme de bombero? Hablo de nuestro uniforme de bombero, el que uso normalmente yo. No el que tiene el cuerpo de bomberos X, no el que está en Nueva York, no el que está en Hamburgo, en Berlín, en Moscú. No, el uniforme que yo utilizo. Pregunto ahora, ¿ese uniforme de bombero con este escenario será capaz de protegerme en forma adecuada a una situación de estas características? No lo sabemos. Vamos a analizar entonces un poco de historia. Existen efectos en la salud en el corto, mediano y largo plazo provocados por estos elementos. Y vamos a tomar experiencias internacionales aplicadas a bomberos para darnos cuenta de que estos son más problemáticos de lo que creemos. En este caso, vamos a analizar uno de esos 209 compuestos, que es el 7-policloro-dibenzopedioxina, que es una molécula que está asociada al síndrome de Shelikoff, y vamos a ver después de dónde viene ese nombre, y que se ha reportado en incendios industriales como síndrome. ¿Eso qué significa? Que se han encontrado bomberos, personal de respuesta a emergencia, operarios de ciertas industrias con problemas de salud provocados única y exclusivamente por esta molécula, que es un compuesto orgánico persistente. Principalmente, dentro de los efectos a la salud en el corto y en el mediano plazo, tenemos afecciones respiratorias y afecciones neurológicas. ¿De dónde salió esto y cuándo comenzó la voz de alerta? El incendio de la planta de cables Irkutsk en el sector de Shelikoff, en Rusia, 1992. Una superficie quemada de 16.280 metros cuadrados. Yo creo que van a Quilicura hoy día y pueden pillar cualquier cantidad de empresas más grande incluso que esa. El volumen combustionado
fue de aproximadamente 250 más 1000 toneladas de productos químicos. Los bomberos asistentes fueron 522. Hoy día normalmente en un incendio, si uno revisa las páginas web, asisten 100 bomberos, 200 bomberos, incluso en incendios más grandes hasta 600 bomberos de repente. Y las dioxinas liberadas se calcularon en 57 gramos. Entonces ustedes podrán decir, oye, pero, o sea, este tipo está aquí haciendo tremendo discurso, dejándonos todos medio plop por 57 gramos de productos químicos. Es un poco irrisorio. La diferencia, muchachos, es que los niveles de contaminación de este tipo de productos son a niveles de picogramos. Un picogramo es 1 por 10 elevado menos 12 gramos. A esos niveles de concentración se van acumulando estos productos químicos en nuestro organismo. Por lo tanto, la relación de llegar hasta los 57 es inmensa. La duración del incendio, 3 días. ¿Hemos tenido aquí en Chile incendios que han durado eso? Varios. Un ejemplo estratégico es justamente el incendio de Matisen-Molipac, más o menos en esa misma fecha, si alguien me puede ayudar, creo que fue el 95, por ahí. Diciembre del 95, muchas gracias. Más o menos características similares, más o menos características análogas. Entonces, ¿qué pasó con los amigos bomberos de Rusia? Los amigos bomberos de Rusia, como nunca, encontraron de que muchos bomberos estaban con problemas y encargaron un estudio. Y ese estudio lo desarrollaron médicos norteamericanos, rusos y japoneses. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo se hizo este estudio? Tomaron 4 grupos de bomberos. En cada grupo analizaron 5 personas. El grupo 1 fueron los bomberos que estuvieron 3 días en el incendio. El grupo 2 fueron bomberos que estuvieron 2 días en el incendio. El grupo 3 fueron bomberos que estuvieron 1 día en el incendio. Y el grupo 4, nuestro grupo de control, cuando uno diseña un experimento en cualquier tema, hace siempre un grupo de control, que es nuestro patrón de referencia. Son las personas que nunca fueron a ese incendio y de hecho estaban libres ese día. Y la sorpresa que se llevaron fue que todos estaban contaminados. Todos tenían cierto nivel de contaminación, particularmente en este caso donde se midieron dioxinas, furanos y compuestos orgánicos persistentes. Incluso los parámetros de contaminación en el caso de la gente del grupo 1 y del grupo 3, e incluso algunas del grupo 4, superaba los 200 picogramos por gramo de grasa. La Organización Mundial de la Salud recomienda que cualquier persona en un centro urbano no debería tener una concentración superior a 2 picogramos por gramo de lípido en su cuerpo. 2. Y acá los bomberos estaban en niveles de 200, 300 y 100. Alerta. Algo está pasando acá. Algo está pasando. Y esto, muchachos, fue el año 1992. ¿Ya? Hace prácticamente 18 años. Por tanto, a partir de este estudio, se generó una alerta también en los países donde se estaban realizando, los países de los cuales eran los científicos, Japón, Estados Unidos, Rusia. Y ahí se empezaron a preguntar, ¿estarán contaminados nuestros bomberos también con este tipo de cosas? En Estados Unidos, en Rusia, en Japón, en Alemania, en Suecia, en Inglaterra. ¿O este es un problema de Rusia? ¿Y qué creen ustedes que se empezaron a encontrar? Que efectivamente los señores estaban contaminados. Y no solo eso, el año 2005, el Instituto Johns Hopkins
de Medicina y Salud Pública, uno de los más prestigiosos en Estados Unidos, se aventuró más allá y quiso saber qué tipo de enfermedades desarrollaban los bomberos. ¿Ya? Y se encontraron con que no solamente desarrollaban cáncer, sino que además desarrollaban diferentes tipos de cáncer con mayor y menor significancia. O sea, ya no solamente era un problema limitado a Rusia, a estos 4 grupos de bomberos, sino que ahora se transformaba en un problema global y se transformaba en problemas que evidenciaban una situación de salud ocupacional. Conste que no se ha logrado demostrar una real link entre el cáncer y los bomberos. Ya vamos a decir por qué. Solamente estamos diciendo que el año 2005 los médicos del Instituto Johns Hopkins encontraron una mayor significancia o desarrollo de enfermedades como el cáncer, en el caso del cerebro, colon, leucemia, riñones, páncreas, próstata, piel, rectal y testicular. Y en una menor significancia, laringe, hígado, sistema respiratorio, estómago, cavidad bucal y faringe. O sea, había un grupo objetivo de enfermedades que ya se estaba detectando. ¿Qué se hizo con esto, muchachos? En noviembre del 2006 fue un año muy importante, porque luego de varios estudios, y particularmente el 11 de noviembre del 2006, una de las doctoras que ha apoyado este trabajo, que ustedes están viendo hoy día, aquí, nos hizo llegar su reporte, que es este, que está acá. Este es un estudio de casi 20 hojas, donde la doctora Grace LeMaster y su equipo de 8 personas lograron demostrar que existe evidencia estadística que vincula al desarrollo de enfermedades como el cáncer y la actividad bomberil. Eso marcó un precedente científico que incluso llegó a la Organización Mundial de la Salud y recalificó la actividad de bomberos. Y a partir de octubre del 2007, la actividad bomberil es catalogada como, comillas, posiblemente carcinogénica para los humanos, otorgada al grupo 2B por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Este organismo informó esta resolución a la Organización Mundial de la Salud, OMS, en febrero del 2008, la cual es acogida en base a la información disponible. Este es el documento de la Organización Mundial de la Salud, fechado en diciembre del 2007, donde en su segunda página, en uno de los últimos párrafos, la Organización Mundial de la Salud cataloga a la actividad bomberil en el mismo nivel que los pintores, desde el punto de vista del riesgo y el desarrollo de cáncer. No es posible vincularlo directamente, única y exclusivamente porque no existen más antecedentes y más estudios científicos que así lo puedan verificar. No porque no exista una razón objetiva y una razón real de que este es un problema para subirlo a una categoría 1A o 1B. Estos datos, muchachos, son evidencia. Son evidencia. Lo mismo cuando uno va a la fiscalía, es acusado por algo y el fiscal muestra cosas al juez. Esto es evidencia. Esto no es un carril. Esto no es alguien que leyó algo en internet. Esta es gente que se dedica a la investigación, que le tomó años preocuparse por este tema y que hoy día, gracias a la doctora Grace LeMaster, ustedes pueden ver sus resultados y pueden leerlos también por internet. Por tanto, acá ya se genera un quiebre en la actividad bomberil y evidentemente que esta situación activa más alarmas, activa mayores procesos de investigación y también en el ámbito profesional de los bomberos activa los sindicatos.
En una de las entrevistas que tuve con uno de los comandantes del Cuerpo de Bomberos de New Hampshire, Fire and Rescue Service de Inglaterra, el señor Mick Jones, cuando le pregunté información por este tema, me decía de que ellos tenían súper claro esto, pero que era un tema de oficiales y era un tema directivo, porque eran temas muy sensibles para los sindicatos, extremadamente sensibles. Eso no significa que los sindicatos o los bomberos no supieran esta información, sino que lo que significa es que los directivos generan las pautas y generan todos los instrumentos de procedimiento y tecnología para que su gente no se contamine. Por lo tanto, ellos están absolutamente conscientes de esto. Y en Alemania, en el mes de febrero, tuve la oportunidad de justamente conversar con gente del sindicato, conversar con directivos con el jefe de bomberos de Frankfurt, donde me hizo exactamente el mismo comentario. Nosotros tenemos bomberos con cáncer, se nos han muerto bomberos por cáncer, cerramos una estación de bomberos porque se murieron 25 bomberos de cáncer y nadie quería trabajar ahí. Y tenemos súper claro que este es un problema que todavía no se ha logrado relacionar directamente, pero que existe. Ahora bien, ¿por qué preocuparse tanto? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué hemos invertido muchas horas hombre de trabajo? ¿Por qué hemos leído muchos papers con Rodrigo? ¿Por qué hemos tenido tantas entrevistas con otros colegas en el mundo? ¿Por qué hemos invertido tiempo? ¿Y por qué hemos peregrinado casi por varios cuerpos de bomberos indicando esto? Porque siempre vemos y analizamos que situaciones inseguras y situaciones de riesgo ocurren día a día en el servicio. ¿Por qué preocuparse tanto? Porque ante la pregunta básica que uno hace en el curso de fuego incluso, creo que la lección 3, ¿cuál de estas dos etapas es más peligrosa? Y que se las pregunté en un inicio, la fase 2 o la fase 3 del incendio, todos me contestan a coro, la fase 3. ¿Por qué? Porque justamente en esa zona, en esas pequeñas nubecillas que se ven ahí, donde están estos compuestos orgánicos persistentes dando vuelta, esperando una vía de ingreso y esperando permanecer en nuestro organismo por el resto de la vida. A estas temperaturas, incluso en una fase 2, una de las características que tiene esa etapa es justamente la alta temperatura, la propagación, la combustión autosustentada, donde se generan 1000, 1100, 1200 grados Celsius que permiten la quema de estos compuestos. En esta fase no existe esa condición. ¿Y por qué preocuparse tanto? Porque este tipo de fotografías se ven a diario en Chile, en Alemania, en Estados Unidos, en Rusia, en Inglaterra, probablemente también en Suecia. No he visto ninguna todavía, pero ellos son los gurús de este tema. Pero acá en Chile tenemos problemas de estas características. Gente que, existiendo equipos de respiración autónoma, no los utiliza. Gente que ingresa a bodegas, gente que ingresa a zonas de riesgo sin la debida protección. Por favor, quiero ser bien explícito en detallar que acá no nos interesa ver el número. No empiecen a pensar en su cabeza de quién es ese casco o quién es la persona que está en el pitón. Me imagino que ese ejercicio igual lo hicieron. Pero lo interesante es entender el escenario y entender el concepto. Aquí no vamos a analizar temas tácticos, ¿ya? No vamos a analizar temas de caudal. Lo único que estamos analizando es posiciones, es condiciones inseguras y condiciones de riesgo. ¿Qué otro tipo de cosas se repiten? Se repiten situaciones en donde existe protección y en donde no existe protección. En la misma ciudad, en el mismo incendio y en las mismas condiciones. ¿Por qué se producen esas diferencias? ¿Se producen por temas de presupuesto? ¿Se producen por vicios? ¿Se producen por temas indisciplinarios? ¿Se producen por errores de procedimiento? ¿Se producen por errores de jefatura? Errores iguales. ¿Ya? No, en este minuto no estoy analizando de dónde vienen. Estoy analizando la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Contaminación. Eso es lo que estamos viendo en esa foto.
¿Dónde más se traslada este tema? A toda la cadena de emergencia. Rescate urbano. No quiero tampoco ser extremista ni terrorista con lo que menciono. Ya será el momento de sacar las lecciones aprendidas del terremoto, de las fuerzas de tarea, desde el punto de vista del rescate, de la operatividad, de los equipos, etc. Pero yo les comento que los amigos de Nueva York ya sacaron sus lecciones aprendidas. Este documento fue elaborado en el año 2003, que se titula Biomonitoreo de exposición química sobre los bomberos de Nueva York que respondieron al incendio y colapso del World Trade Center. Y la verdad es que los resultados fueron catastróficos. Se encontraron más de 65.000 compuestos diferentes y se generó un nuevo fenómeno que también se dio acá en el terremoto, que es el fenómeno de aglutinamiento de partículas por compresión y temperatura. Cuando una estructura cae y se quema, hay un efecto de compresión sobre esos materiales y hay un efecto de temperatura que produce unos subproductos moleculares que no están considerados ni caracterizados desde el punto de vista estándar. Por lo tanto, ese es un escenario hoy día que está en estudio en Estados Unidos, que tiene de cabeza a la Agencia Medioambiental, que es la EPA, y a la Agencia de Seguridad Ocupacional. Porque a partir de esos elementos que salgan, van a aparecer nuevos elementos de protección personal, nuevos procedimientos de trabajo y que evidentemente van a afectar y van a generar cambios en todos los procesos de rescate urbano. ¿Experiencias hemos tenido en Chile? Hemos tenido experiencias en Chile, ¿ya? ¿Cómo nos protegemos o no nos protegemos? Hoy día no nos interesa. Lo que nos interesa es que ese fenómeno existe. Es un fenómeno real y no es un fenómeno aislado. La contaminación hoy día existe. Más casos, patentes, muchos bomberos trabajando, de muchas localidades, en atmósferas saturadas, llenas de compuestos orgánicos persistentes, llenas de material particulado, llenas de otros compuestos químicos y no protegemos nuestras vías de ingreso. Ejemplos clásicos, el trabajo en las mecánicas, el trabajo en los brazos hidráulicos. Siempre es recurrente ver que las personas que suben a las mecánicas, las personas que suben a los brazos hidráulicos, no trabajan con equipo de protección respiratoria. ¿Por qué? No estamos acá para determinarlo. Estamos diciendo que eso provoca un efecto. Situaciones de investigación de incendios, situaciones de remoción de escombros, donde nuestro equipamiento de protección personal también se ve disminuido. Hay un efecto visual y un efecto de maquillaje que el bombero recibe cuando presenta o cuando está al frente de un escenario de estas características, cuando ya no ve la llama, donde se confía y dice que ya no hay temperatura, podemos entrar con menor equipo de protección personal. ¿Qué situaciones, por ejemplo, les puedo comentar que yo vi en Alemania personalmente? Cuando hay un incendio, se despacha a una unidad que allá se llama de medición atmosférica, que se preocupa de medir los gases liberados de la combustión, tanto en el incendio como en un perímetro de 4 cuadras a la redonda. ¿Por qué? Porque las personas que pudieron haber estado vecinas a ese incendio pudieron haber estado expuestas a productos químicos. La pregunta es ¿a cuánto y a cuáles? Y a partir de eso se genera una orden para que esa persona vaya a un centro asistencial y se haga un chequeo. Y en segundo lugar, para que los propios bomberos sepan realmente cuándo tenemos una condición de seguridad. No es un problema de presupuesto, no es un problema de procedimientos, es un problema de concepto. Y ese concepto es el que queremos entregar hoy día. El concepto de seguridad, el concepto de que mi seguridad es lo más importante y sobre eso va a estar la operatividad. Más ejemplos clásicos. En la parte de las remociones de escombros, donde hay que generar procedimientos de desteche, etc.
bomberos sin equipos de protección respiratoria. Esta otra foto es la más clásica y la más recurrente. El bombero que teniendo el equipo de protección respiratoria puesto, no lo utiliza. Lo único que hace con eso es agregar peso, modificar su centro de masa gratis y no proteger su vía respiratoria. ¿Ok? ¿Eso pasa acá en Chile? Por eso usé una foto de Estados Unidos. ¿Lo han visto acá en Chile? Pasa. Yo lo he visto. ¿Cómo hacerlo mejor? ¿Cómo poder empezar a cambiar desde el punto de vista incluso táctico, operativo, desde el punto de vista de protección personal? ¿Cuáles son los caminos a seguir? Acá tenemos una fotografía de Berlín, una foto de un incendio del año 2004, en una de las instalaciones abandonadas posguerra a las afueras de Berlín, en la zona sur. Tenemos un incendio de que ya las características del humo nos indican de que es algo medio extraño, algo que se está combustionando con color medio marrón. ¿Y qué hacen los bomberos? Guardan distancia con su equipo de respiración, ¿ya? Y solamente exponiendo al personal necesario. Yo les dejo el ejercicio ahora. ¿Cómo creen ustedes que sería la misma fotografía, no acá en Santiago, sino que a nivel nacional? ¿Sería la misma fotografía o veríamos más bomberos subiendo por acá, poniendo pitones por aquí, metiéndose entre medio, generando acá una especie de corredor? Yo creo que podría acercarse a esa definición. Un trabajo con equipos de protección personal a favor de viento desde una zona de seguridad donde, a pesar de estar con mi equipo conectado y funcionando, me ubico en una zona de menor exposición. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no se olviden de que las vías de ingreso de todos estos compuestos peligrosos son también la absorción por la piel, los ojos, la inhalación y la ingestión. Por lo tanto, no basta solamente proteger mis vías respiratorias, sino que también necesito proteger mi piel, mis ojos, y eso lo hago única y exclusivamente con distancia. La misma fotografía, muy similar, el año 2004 en Berlín, un trabajo con espuma, un poco más elegante por un concepto de medio ambiente que también se maneja allá, produce menos riles, el trabajo con espuma en incendios de estas características, y por lo tanto menos contaminación. Bomberos debidamente equipados, solamente el personal necesario, 2 bomberos, en una zona de seguridad, a favor de viento y con equipos de protección personal completo. Lo que quiero exponer en este concepto, muchachos, es el hecho de que acá ahora le estamos agregando un apellido al equipo de protección personal. Y ese apellido tiene que ver con una zona de seguridad de trabajo. Tiene que ver con una disminución del nivel de exposición. ¿Ya? Ese es el apellido que le estamos agregando a nuestra protección personal. Escenas clásicas también, como las que comentábamos en las escaleras mecánicas, brazos hidráulicos, snorkel, etc., con bomberos en la parte superior, recibiendo todos los subproductos que emanan desde la parte inferior hacia arriba, sin equipo de protección personal completo. ¿Cómo mejorarlo también? En este caso, un trabajo en un equipo con un brazo hidráulico y el personal arriba debidamente protegido. Uno puede pensar acá, chiquillos, de que esto es un problema de recursos, pero no es un problema de recursos. Porque muchas veces también ustedes tienen la misma imagen del bombero sobre la mecánica con el equipo sin conectarse. ¿Ok? Por lo tanto, no es un problema de recursos. Ahora bien, utilizando la figura y el concepto de este bombero, que está ahí parado en un espacio con un incendio infinito, ¿ustedes creen que en esa condición ese bombero realmente sabe a lo que está expuesto? Que podríamos hacer la extrapolación de que ustedes son ese bombero. ¿Ustedes saben en esa condición a lo que realmente están expuestos? ¿Les enseñaron a ustedes en algún minuto de su instrucción
a qué cosas iban a estar expuestas. Lo más importante, les enseñaron a ustedes a manejar esas cosas que andan dando vuelta. ¿Las administran de alguna forma? Esas son las preguntas que yo le pregunto a ese bombero que está ahí en esa foto y que puede ser graficado por todos nosotros, estando en esa fotografía. Bueno, ese bombero evidentemente está expuesto a todos estos productos que en algún minuto nosotros escuchamos, leímos en algún manual, en algún portal de internet, etcétera, que son el ácido cianhídrico, el clorhídrico, el benceno, el monóxido, el dióxido, acroleína, partículas de carbón, etcétera, etcétera. Pero que además hoy día vamos a agregar 3 familias importantes: las dioxinas, los furanos y los policlorobifenilos, presentes particularmente en la combustión de plásticos. Por tanto, desde el punto de vista del análisis de riesgos que un bombero enfrenta en una condición de combustión, sea cual sea, van a estar presentes al menos estos productos. ¿Ok? Ahora bien, ¿tenemos claridad a este nivel sobre quién es el enemigo y cómo enfrentarlo? El enemigo ahora está identificado. Cuidado con los productos de la combustión, dioxinas, furanos y PSBs. Ahora bien, la gran pregunta, ¿cómo lo enfrentamos esto? Solución, no inventemos la rueda. ¿Qué han hecho otros referentes? Una de las críticas que más se le hace a nuestro país, en términos generales, es nuestra poca capacidad de desarrollo. Nosotros no desarrollamos muchas cosas, porque eso requiere tiempo y requiere dinero, requiere personal capacitado que esté constantemente trabajando en eso. Evidentemente esa realidad en bomberos es también aplicable. No tenemos un departamento de desarrollo, de ingeniería, de innovación que nos permita tomar estas cosas de afuera, estudiarlas, analizarlas y a partir de eso generar nuevas estrategias. Por tanto, podemos hacer algo mucho más barato, que es ir a tocar la puerta del resto de la gente y ver qué han hecho en estos casos. Y eso fue un poco lo que nosotros hicimos. Hay una combinación ganadora que tiene 3 etapas. La primera es la protección personal, evidentemente. Tema recurrente en la fotografía, recurrente en Chile, recurrente en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque eso va directamente relacionado con el quién ejecutará la operación. Y aquí viene parte de las preguntas que uno debería hacerse cuando busca un equipo de protección personal. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque son las preguntas que se hacen en países desarrollados, como Alemania, como Suecia, como Inglaterra, como Estados Unidos, cuando buscan su uniforme de trabajo. Eso genera un criterio de selección. ¿Y cuál es el criterio de selección? El que brinde la máxima protección personal, que es muy diferente al equipo que cumpla la norma. Cuidado con eso. La norma nosotros la podemos tener en un plano, pero el equipo que brinde la máxima protección para lo que yo voy a hacer está muy por sobre la norma. ¿Hay un tema de costo? Evidentemente que hay un tema de costo. Pero eso no puede ser limitación para hipotecar mi seguridad personal. ¿Ya? Y ese es un principio fundamental de protección. No puedo hipotecar mi seguridad personal por un tema de recursos. Si no hay recursos, los recursos se buscan. Si no existen los recursos, no expongo mi salud. Esa es la matriz. ¿Qué significa máxima protección? Conformidad, evidentemente, bajo alguna norma para tener un piso. Efectos varios, control de dilatación, un efecto térmico, resistencia a las condiciones atmosféricas, resistencia química, impermeabilización, buena actividad respiratoria, involucra al peso total, que sea antiestático, protección mecánica, reforzamientos de Kevlar. Dispositivos para visión nocturna, recordar que también trabajamos de noche, si de preferencia se puede coger algún estándar, fantástico. Bolsillos confortables, indicadores de temperatura mayores a 250 grados Celsius,
Como yo tengo una especie de coraza, no sé cuándo voy a estar expuesto a altas temperaturas. Por lo tanto, el uniforme es inteligente y se marca y se cambia de color cuando yo estoy a más de 250 grados. En Alemania, y comento la experiencia allá porque es la que conozco real y personalmente, cuando un bombero regresaba con su uniforme marcado, había sumario para el bombero, sumario para el jefe de tropa y sumario para el responsable a cargo. Porque significa que esa persona estuvo expuesta a un riesgo mayor, primero para el cual está entrenado y en segundo lugar para lo que su salud cubre. Por lo tanto, hay tirón de oreja para todos. Cierre de apertura rápido, antipánico, bolsillo para el radiocomunicador, barreras de vapor, barreras de humedad como el Gore-Tex, el Sympatex, etc. Y evidentemente una barrera de protección térmica. Quizás puede ser un Nomex, hoy día está el Nomex Omega, el Nomex Delta, está el Kermel, sobre 170 gramos por metro cuadrado, 150 gramos por metro cuadrado, la barrera de Gore-Tex, una barrera de aislamiento térmico intermedia y una barrera final de seguridad de un menor gramaje. ¿De dónde salen estos criterios? Es el criterio actual que tienen los bomberos profesionales de Berlín y muchas ciudades de Alemania desde el año 1998 y que lo heredaron de los mejores bomberos del mundo, que son los señores de Suecia. ¿Ya? Y ahora viene la pregunta, ¿por qué este señor me está diciendo a mí que yo me tengo que basar en un estándar europeo o un estándar de referencia de estas características? ¿Por qué? Porque también existe evidencia, y como hemos hablado de cosas reales, objetivas y científicas, les comento que el año 2000, en Alemania, se realizó un informe que le costó al Cuerpo de Bomberos Profesionales de Hamburgo la no despreciable suma actual de $900.000, solamente por un informe de salud ocupacional. Y la pregunta era bien sencilla: ¿de qué se mueren nuestros bomberos? ¿Y a qué edades? 1950 al año 2000, 50 años de parámetros de comparación, 50 años de estadística, y esa estadística se comparó con las tasas de mortalidad de otros países. Y se dieron cuenta de un efecto, que su tasa de mortalidad era un 20% más baja. Eso quiere decir que todas las medidas de procedimiento, todas las medidas de protección personal, todas las medidas de innovación, toda la tecnología y todos los elementos que juegan en ese conjunto de medidas sirven y dan resultados estadísticamente representados. En este caso, tomo el caso de Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania tomó el caso de Suecia. Los alemanes copiaron todo lo que hizo Suecia, ¿ya? No se olviden de que Suecia fue el que desarrolló toda la tecnología prácticamente que hoy día existe en el combate de incendios, la desarrolló Suecia. Todo lo que hoy día sabemos de los flashover, de los backdraft, todos esos fenómenos que los ingleses en el año 88, 85 decían de que los suecos estaban chiflados, ¿ya? Y que esos fenómenos eran prácticamente de mitológicos. Después, el mismo señor Paul Greenwood, muy conocido por varios de ustedes, referente internacional, llevó a Inglaterra, tocó la puerta y dijo: oye, los suecos no están tan locos, estos fenómenos existen y matan gente. Hoy día todo el mundo sabe lo que son ese tipo de fenómenos, trabajamos con ellos todos los días y eso es gracias a los suecos. También desarrollaron todos los procesos de mejoramiento de las telas, mejoramiento de los uniformes, mejoramiento de los procedimientos, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la segunda etapa, los procedimientos. Ya tengo mi bombero lo más protegido posible. Ahora tengo que decirle a esa máquina que avance y opere de una forma ordenada, opere de una forma responsable y opere como yo quiero que opere. Y el tercer punto importante es la tecnología. Es evidente, ¿con qué herramientas contamos? El uso de ventiladores
el uso de pitones de alto caudal, el uso de cámaras térmicas, el uso de sensores láser, evidentemente ayuda y mejora considerablemente nuestro proceso de extinción, nuestro proceso operativo. ¿Y eso en qué redunda? Redunda en un menor nivel de exposición. Y acá tenemos un concepto nuevo, descontaminación en incendios. ¿Se hace? ¿No se hace? Les cuento mi experiencia. En Frankfurt, todo se basa en torno a conceptos. El concepto de extinción de incendios en altura, el concepto de rescate en estructuras colapsadas, el concepto de rescate vehicular. Y ellos tienen uno de sus conceptos es el concepto de higiene. Cuando llegué a los cuarteles, me daba cuenta de que las salas de máquinas en el primer piso, después tenían las guardias nocturnas en el segundo piso, tercer piso, estar, gimnasio, etc. Pero que habían siempre unas interfaces entre las salas de máquinas y las escaleras que conducían al resto de los cuarteles. Y esas interfaces tenían zonas exclusivas para limpiarse, donde se limpiaban las botas, se limpiaban las manos con diferentes jabones, con diferentes tipos de agua, se secaban las manos y recién ahí podían pasar al cuartel. ¿Cuál era el otro concepto de higiene que tenían? El primer equipo que llega a una emergencia, en un incendio, ataca el incendio, apagó el incendio, baja del edificio y se va inmediatamente al cuartel a descontaminarse. ¿Qué significa eso? Van con su equipo, van a la zona de descontaminación, le sacan la chaqueta, la esclavina, el casco, la jardinera, los calcetines y las botas. Todo eso se va a la lavandería industrial, donde hay una planta donde trata esos riles, y el bombero baja al subterráneo, saca su uniforme de nuevo y está listo para operar en lo que queda de su turno. Ustedes me dirán, imposible hacerlo eso en Chile. No tenemos esos cuarteles con esas características. No tenemos recursos para hacer eso. Imposible, impracticable. Yo creo que no es imposible. Quizás no vamos a llegar a ese nivel, o nos vamos a demorar un poco en llegar. Pero sí podemos empezar a hacer medidas que son gratis. Lavar nuestros equipos antes de llevarlo a nuestro auto. Lavar nuestros equipos antes de llevarlo a nuestras casas. ¿Qué creen ustedes que estamos haciendo cuando llevamos un equipo sucio de un incendio a nuestra casa? Lo metemos a nuestro dormitorio, pasamos por el pasillo donde está la pieza con nuestros hijos. ¿Qué hacemos ahí? Estamos transfiriendo toda esa contaminación a nuestra casa, que es el lugar que más queremos. Por lo tanto, ese tipo de medidas que cuestan 0 pesos, que tienen que ver con un tema personal de cada uno, más que un tema de cuerpo o de compañía, son medidas que hacen efecto. Después podemos tomar otro tipo de medidas. Si la lavadora es muy cara, bueno, compremos entre todos los cuerpos de una región, de una provincia, ¿ya? En vez de este año comprarnos un desfibrilador, pongamos esas lucas y compremos una lavadora industrial, donde al menos podamos lavar nuestros uniformes una vez cada 3 meses, una vez cada 2 meses. Yo les pregunto a ustedes, ¿cada cuánto lavan su uniforme? Probablemente lo metan en la misma lavadora donde está la mamá, que mete todas las cosas con la ropa de todos nosotros y se lava en la misma lavadora. Son medidas que pueden ayudar a combatir este tipo de cosas y evidentemente solucionar varios problemas. Desde el punto de vista de la protección personal, tenemos que cambiar este escenario a un escenario como este, ¿ya? Donde tenemos a todos los bomberos debidamente equipados, donde tenemos a todos los bomberos debidamente ordenados. Frase clave, como lo dije en un inicio, máxima protección. El caso de los procedimientos. Frase clave, disminución del nivel de exposición. ¿Qué hacemos nosotros bomberos? Nos gusta apagar incendios, nos gusta entrar en una casa, como dice la película Ladford 9, cuando todos salen, los bomberos entran. Nos gusta hacer eso. Pero cada vez que los hacemos más veces, nos estamos exponiendo más a estos compuestos orgánicos persistentes.
generar rotaciones en las guardias, generar planes, ¿ya? En donde de repente el que está en el pitón al otro mes se cambia por el grifo, el que está en el grifo se cambia por el ayudante pitonero, el que está en el ayudante pitonero se cambia por el que va en el gemelo, etc. Son medidas que desde el punto de vista quizás de la esencia del bombero pueden ser un poco impopulares, pero que evidentemente pueden ayudar a mejorar nuestro nivel de exposición y cuestan 0 pesos. Una planilla ordenada, un pizarrón, incluso ordenarse tal cual como estamos ahora y dándonos funciones. ¿Ok? Desde el punto de vista de los procedimientos, lo que yo les comentaba, jornadas de exposición, de larga exposición, de repente estamos en un incendio, frase típica, me mandé 3 botellas de aire, me mandé 2 botellas de aire en la paila. ¿Ok? Significa que estuviste el doble o el triple de veces más expuesto a contaminantes que el resto que usó una sola. Puede ser que exista un dividendo emocional, adrenalínico al respecto, pero vamos a tener una hipoteca de salud en el largo plazo. Frase clave también, rotación del personal en la operación. Periodos de descanso, es importante. Tecnología, qué duda cabe. Los ventiladores hace 15 años atrás, 12 años atrás, nadie los conocía. Hoy día prácticamente todos los cuerpos de bomberos tienen ventiladores, tienen estos equipos que son tremendamente útiles, porque evidentemente que si desplazan ese aire contaminado, también van a desplazar estos compuestos orgánicos persistentes y van a formar atmósferas mucho más livianas y mucho más agradables para el trabajo, menos contaminadas. Frase clave también, mejoramiento de los resultados. En este sentido, les comento un poco de chismes entre Europa y Estados Unidos. Siempre los europeos nos miran a nosotros, los sudamericanos, como casi los clones de Norteamérica. Le dicen, ustedes copian muchas las cosas de Norteamérica. Copian lo bueno, pero no copian lo malo. Les encanta apagar incendios con toneladas de agua. A una casa le tiran 25 toneladas de agua encima, 25.000 litros. 40 toneladas de agua. ¿Por qué no usan espuma? ¿Por qué no usan otros mecanismos de extinción? Provocan menos riles, menos contaminación, apagan el incendio más rápido, están menos expuestos, mejoran sus resultados. Busquen el mejor método de extinción para un problema. No todos los incendios se apagan con agua. ¿Ok? Y aquí llegamos al punto 4, que se refiere al control médico del personal. Foto clásica y a todos les gustó. Yo vengo de una zona, Puerto Montt, especialista en curantos, parrilladas, chanchos al palo, cordero al palo, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que eso sea malo. No estoy diciendo que la camaradería sea mala, muy por el contrario. Lo que estoy tratando de decir es que no solamente nos quedemos con el asado, sigamos haciendo asado, sigamos comiendo cordero, sigamos haciendo completadas, pero ahora también agreguémosle una cuota de deporte. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Yo sé que es difícil, de repente levantarse un día en la mañana, a hacer deporte, en la tarde, pero evidentemente eso genera un mejor estado físico, mejora nuestras potencialidades de salud y es evidente que es un cambio cultural importante que debemos hacer. Los bomberos en Alemania, en Frankfurt, donde yo estaba, tenían que hacer 1 hora de deporte obligatoria todos los días que estaban en turno y durante la semana, sobre esa hora, debían hacer 3 horas de deporte adicionales. O sea, si tenían un turno de 3 días, eran 3 horas más 6 horas. Y prácticamente pasaban un día completo haciendo deporte. Comían como cerdos. La cocina eran 5.000 calorías diarias de comida. Harta crema, puré con queso, carne con crema, berlines, el típico kuchen en la tarde, café con leche, etcétera, etcétera. Pero también se compensaba con mucho deporte. Y aquí viene un tema que lo vamos a presentar más rato, que tiene que ver con verificar el estado de salud de los bomberos.
Y este tema fue lo que provocó y gatilló un aporte importante de Chile, en este caso de esta presentación, en Alemania. ¿Ustedes se han hecho chequeos médicos preventivos? ¿Ustedes se han hecho, por ejemplo, un test de esfuerzo? Probablemente. Y la pregunta del millón, ¿ustedes saben cuántos o cuál es su perfil toxicológico actual de su metabolismo? ¿Saben ustedes quiénes hacen análisis de compuestos orgánicos persistentes en Chile? ¿Lo hará la Mutual? ¿La Clínica Las Condes? ¿La Clínica Alemana? No lo sé. En Chile este tema todavía está en pañales, ¿ya? Desde el punto de vista médico. En Alemania yo le hice la misma pregunta a la gente del sindicato y les dije, ¿tú me puedes asegurar aquí en la mesa que tu concentración de policlorovifenilos es la adecuada para tu trabajo? ¿Aquí me lo puedes decir? No te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no me hacen ese tipo de análisis. Muy bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dentro de sus exámenes ocupacionales deben verificar su perfil toxicológico y su perfil de compuestos orgánicos persistentes. ¿Por qué? Porque como son bioacumulables, en periodos de tiempo prolongados voy a tener resultados positivos de eso. Y puedo generar parámetros que me puedan permitir decir si este bombero puede pasar una etapa de descanso, puede pasar una etapa de instrucción a la academia que se vaya a hacer clase, o lisa y llanamente de retiro. Ese hoy día es un tema que no está completamente desarrollado en Europa y que evidentemente lo conversamos con varias personas y es una tarea para la casa que les quedó. En Chile estamos muy lejos todavía de eso, debemos tener esa dirección, ese camino, pero por ahora yo creo que podemos tener medidas muy importantes, generar cambios muy relevantes para los casos de salir a correr y hacerse al menos un chequeo de colesterol, un chequeo médico preventivo cada cierto tiempo. ¿Eso por qué va relacionado? También, muchachos, por las causas de muertes que existen hoy día de los mártires. En Alemania también estuve con un colega del Cuerpo de Bomberos de Santiago que está cursando estudios de doctorado en la Universidad de Hannover. Él hizo el único reporte oficial que yo conozco, al menos, donde él trabajó e informó de qué morían los bomberos en Chile. Estoy hablando de temas de mártires. Él hizo una estadística bien responsable. Y dentro de su estadística, él estableció de que los bomberos morían por dos causas muy claras. En primer lugar, los infartos al miocardio, y en segundo lugar, los accidentes. Entonces, tenemos un antecedente poco representativo, sí, porque no tomó todos los datos que existen disponibles, pero que ya nos indica algo. Por lo tanto, acá la figura de los exámenes preventivos de salud es muy relevante. Finalmente, para concluir, parte de los textos de esta presentación, que ustedes los pueden buscar en internet, pueden darse el trabajo que hoy día tienen ustedes en forma gratuita, que nosotros nos dimos de leer estos papers. En este caso, este es el más relevante y el que nos dio también la voz de alerta, el de la fábrica esta que yo les comentaba en Rusia. Más estudios. Aquí, por ejemplo, está el caso de los estudios de mortalidad de los bomberos de Hamburgo, profesionales, desde el año 1950 al año 2000, de acceso abierto, lo pueden leer, tiene cerca de 160 hojas, lo pueden leer cualquier día. Uno de los más importantes, editado el 11 de noviembre del 2006, que es el mismo que está acá, desarrollado por la doctora Grace LeMaster y su equipo, pura gente con PhD, postdoctorado, gente que está mucho tiempo en la universidad estudiando y que ofrecen un estudio científico de qué es lo que pasa con el cáncer. Como resumen, muchachos, dotar a los bomberos de la mejor protección personal existente en función de los estándares internacionales. Actualizar nuestros procedimientos en función de disminuir el nivel de exposición de los operadores al riesgo. Mejorar la tecnología disponible.
monitorear al personal expuesto para verificar su estado de salud ocupacional y advertir enfermedades catastróficas en el largo plazo. Esos son 5 puntos de los cuales nosotros podríamos trabajar, podríamos perfectamente ir más al hueso, más al detalle y mejorar nuestras expectativas de vida. Quiero, para finalizar esta jornada, hace un par de minutos atrás le explicaba a nuestra directora de la Academia Nacional de Bomberos, la señorita Carolina Castro, nuestro deseo de que este trabajo de alguna forma sea analizado, sea ponderado, y si en algo ayuda a mejorar nuestro servicio, creo que la misión está más que pagada. Sin embargo, con Rodrigo nos permitimos hacer un avance. Y ese avance salió a partir de que cuando analizamos este concepto o este trabajo de contaminación, nos dimos cuenta de muchas otras falencias, ¿ya?, que tangencialmente se tocaban con este problema. Tangencialmente orientaban a que aquí había que dar una vuelta de timón importante. Y a partir de eso, esbozamos un borrador, construimos un borrador de lo que denominamos la Política Nacional de Seguridad Ocupacional para Bomberos. ¿Qué significa eso? Es una línea de acción, es una matriz a partir de la cual pueden salir otros elementos, como procedimientos, como licitaciones, como formas de operar, como entrenamiento, como capacitación, pero enfocados en algo, enfocados en un esqueleto. Y a partir de ese esqueleto, sacar otras características. Esto, señores, al igual que el trabajo, es obra y creación de los que están acá, no es de ningún cuerpo de bomberos, no les estoy diciendo que lo hagan, no les estoy obligando a hacer, simplemente es lo que nosotros creemos y responsablemente vemos como necesario para generar un cambio. Como toda política tiene que tener fundamentos y orientaciones, y esa orientación debe cambiar en algo. Dar un carácter integral e integrado a todos los elementos necesarios para garantizar un trabajo seguro y que reduzca al máximo los riesgos de los operadores expuestos y la probabilidad de accidentes fatales. Y como objetivo general, centrar los esfuerzos en la gestión, en la seguridad del bombero y no en el servicio. Ese es un cambio radical que nosotros creemos que es importante, que nosotros creemos de que va a ayudar a mejorar nuestras condiciones de salud y que es algo que hoy día no existe. ¿Qué significa eso? Que todos mis esfuerzos van a estar centrados primero en mi seguridad y a partir de esos esfuerzos voy a generar un servicio. No voy a pensar primero en el prójimo y después ver cómo combato mi leucemia. Esa es la diferencia. Como objetivos específicos, crear una institucionalidad ocupacional. ¿Qué significa eso? Que nuestras autoridades manejen este tema, lo administren, fluya esta información, se controle, se verifique, se crezca, etc. Reforzar y ampliar los aspectos médicos del servicio. ¿Ok? En algunos cuerpos existen exámenes médicos iniciales, exámenes psicológicos, eso tiene que tener una periodicidad. El bombero a partir del tiempo va modificando su metabolismo, va modificando sus actividades. Entramos a los 18 años y salimos con 40, 45, con 50. En 30 años de carrera pasan muchas cosas entre medio. Promover el uso de tecnologías que reduzcan el nivel de exposición de los respondedores, ya lo conversamos. Promover la aplicación de procedimientos estándar de operación en función de la seguridad del bombero y luego la respuesta a emergencia. Un concepto interesante. Y las líneas de acción de la política, que creemos son 6. Primero, procedimientos seguros, eficientes y eficaces. No basta con apagar el incendio. Una casa de 100 metros cuadrados yo la puedo apagar con una mínima cantidad de agua
con una mediana cantidad de agua y agregándole 100 toneladas de agua. ¿Voy a estar cumpliendo mi objetivo de apagar la casa? En los 3. Pero ¿con cuál voy a ser más eficaz y eficiente? Es el detalle que hay que resolver. Eso también devenga en niveles de exposición, devenga en protección respiratoria y evidentemente en problemas de salud. Equipamiento y tecnología, máxima protección y menor nivel de exposición, protección personal, control de emergencias. Aplicación de medicina preventiva. Al inicio de la actividad, generar una periodicidad 6, 12, 24 meses, donde sacamos chequeos obligatorios de salud ocupacional. Un chequeo básico, puede ser un chequeo toxicológico y por qué no pensar más adelante en un chequeo de compuestos orgánicos persistentes. También hacerlo después de exposiciones críticas. Solamente se van al hospital los bomberos que se sintieron mal. Pero tomemos el ejemplo de los colegas de Rusia, que nunca fueron al incendio, o que estuvieron solamente un rato y también estuvieron expuestos. No desarrollaron el síntoma, ¿ya? Pero también estaban contaminados. Aplicar procesos de caducidad en el servicio. Esto es algo muy novedoso. Cuando existan bomberos con enfermedades profesionales. Hoy día tenemos la cadena completa, desde los bomberos que empiezan muy temprano y terminan muy tarde, ya viejitos, pero de repente no nos ponemos en el lugar de que a lo mejor a los 10 años de servicio, a los 15 años de servicio, a los 20 años de servicio, nuestra capacidad operativa, si continúa, puede poner en riesgo nuestra vida. ¿Ya? Esos son conceptos que nosotros no los hemos inventado, sino que los copiamos, evidentemente, de países más desarrollados. Brindar apoyo médico y seguimiento para la advertencia de enfermedades profesionales. Si un bombero está complicado, si un bombero sufre algún nivel de intoxicación, sufre algún nivel de problema de esguince, de fractura, de impedimento físico, que se le haga un seguimiento, que haya una completa línea de acción en ese sentido. Un tribunal de estudio para casos de accidentabilidad, llámenlo como quieran, consejo de algo, etc. Pero ¿qué es lo que involucra? Una metodología sistemática para el estudio de casos. ¿Por qué se cayó el bombero de esta posición? ¿Por qué se le cayó un techo? ¿Por qué se quemó su uniforme? ¿Por qué el bombero se accidentó? Hoy día muchos cuerpos de bomberos no tienen ¿ya? Una metodología para investigar un caso y llegar a una conclusión. Ver el porqué de la falla. No decir, que el bombero se metió más allá de lo que correspondía. Detrás de él había alguien que lo estaba cuidando, detrás de él había alguien que estaba viendo la emergencia, detrás de él había una cartera directiva, detrás de él había una institución académica que le daba unas recomendaciones para que él opere de esa forma. Hay toda una cadena de fallas, ¿ya? Y esas son las fallas que hay que estudiar, no para generar sanciones, sino para que no se vuelvan a evitar, no se vuelvan a producir en el futuro. Promover alternativas de mejora, ya lo comentamos, ejecutar planes de acción, todo esto dentro de esta especie de tribunal, consejo o sistema de evaluación de accidentabilidad. Capacitación informada y competente. No quiero decir que la capacitación actual no sea informada ni sea competente, sino que quiero ir más allá. Quiero llevarla a un nivel superior, ¿ya? Quiero llevarla a que todos los alumnos en los cursos que se hagan más adelante sepan cuáles son los reales riesgos que van a tener al frente y cómo administrarlos. Y evidentemente un aspecto que a mí me interesa mucho, la innovación y el desarrollo, donde podamos tener, aunque sea un humilde computador y alguien sentado ahí que se preocupe de leer, de estudiar todo el día elementos extranjeros, se preocupe de ver la prensa, se preocupe de que hable al menos 3 o 4 idiomas, esté ahí y nos pueda transferir ese conocimiento, ¿ya? El desarrollar iniciativas innovadoras y iniciativas de desarrollo, evidentemente que van a transferir este conocimiento de mejor forma. Eso desde el punto de vista de la política que nosotros queríamos plantear. Como conclusión general de nuestra presentación y este estudio que les he mostrado, podemos decir lo siguiente.
considerando todas las investigaciones en otros países, la capacitación, los millonarios recursos, el profesionalismo y la preocupación de resguardar la salud de los bomberos, con todo eso no existe un escenario exacto que cuantifique el real daño derivado de la actividad bomberil. De esta conclusión, solo podemos extrapolar que el escenario chileno nunca será igual o mejor que el estudiado, sino que claramente será más desfavorable. ¿Cuánto más desfavorable? No lo sé. No puedo cuantificar esa cifra. No existen los estudios para hacerlo. Puedo cualificarlo. ¿Y cómo lo cualifico? Con esta conclusión. Si Estados Unidos, si Alemania, si Suecia, si Francia, si Inglaterra invierten 15, 20 millones de dólares al año en este tema, invierten en tecnología, les hacen controles médicos preventivos, hacen deporte todos los días, tienen un cuartel con plan de tratamiento, tienen sus procesos de higiene, etcétera, 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 cosas que acá nosotros no tenemos, y no hablo como institución, sino que hablo como bomberos de Chile, es evidente que el escenario que tengo acá no va a ser igual al que va a estar allá. Y el de ellos ya es complicado. ¿Ok? Ojalá que de alguna forma estos datos, esta experiencia sea solamente en el hemisferio norte. Pero la experiencia científica dice que de alguna forma, tarde o temprano, nos vamos a ver expuestos a estos temas. Y ese es un poco el mensaje. Queremos entregar un mensaje preactivo y no reactivo. No esperar a tener colegas en 5, en 10 o en 15 años más con este tipo de afecciones, sino que empezar a corregirlos desde ahora. Y para corregirlos desde ahora tenemos medidas que valen 0 pesos hasta medidas que podemos financiar con un proyecto, tocando puertas o también presentando nuestras inquietudes a quien corresponda. Yo les doy las gracias, muchachos, por haberme escuchado esta exposición. Hasta acá termina mi exposición y ahora comenzamos la ronda de preguntas. Muchas gracias, chicos. Javier, tal como dijo Rodrigo, y para la señal online vamos a levantar la mano, llevar el micrófono y ya se formula la pregunta. ¿Preguntas? Bueno, Víctor, felicitaciones por la exposición, muy buena, pero me queda una duda, al final hay algún estamento médico que pueda controlar a nosotros los bomberos que estamos expuestos a material peligroso, ¿cómo está nuestra toxicología? Desde el punto de vista, hay ciertos compuestos que se pueden medir, y de hecho se hace acá en Chile. Minería ha desarrollado y ha pedido muchos exámenes profesionales que hoy día se hacen. Lamentablemente los compuestos orgánicos persistentes solamente se pueden detectar algunos, muy particulares. El resto de los análisis se manda a Canadá y Estados Unidos, y en algunas cosas Brasil. Es un tema que la medicina ocupacional chilena está un poco al debe, ¿eh? Pero sí hay algunas partículas que se pueden medir, no todas. ¿Okay? Rodrigo, hola, buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Y quería hacerte algunas preguntas, no quiero dejar ninguna, otras incluso más adelante, pero algunas que son muy importantes. Por ejemplo, ¿qué tipo de lavado tú recomiendas o qué experiencia hay con respecto a lavar los uniformes? ¿Es un lavado con agua, con detergente, con algún producto? ¿El agua o estos productos tienen alguna tendencia a poder diluirse luego o también es un reel el producto que se genera después del lavado? Esa es una. Vamos a responderlo de uno para que no tengamos problemas no se nos quede nada al tiempo. Ok, bien. Hay que tener en consideración dos cosas. La primera es que cuando nos vemos enfrentados a un uniforme normado, de hecho como los que hoy día están licitados a través de bomberos.cl, el fabricante te dice a ti cómo lavarlo, cómo cuidarlo. ¿Ya? Eso es un tema. Todos los fabricantes indican referencias a el cuidado que debe tener el lavado versus la protección de las telas. El Nomex es muy resistente al calor, pero tiene su kriptonita, como todas las cosas, que es los agentes químicos y la radiación ultravioleta. ¿Ok? Por tanto,
el lavado de sus uniformes debe partir con un jabón líquido neutro, no en polvo, ¿ya? Y evidentemente una temperatura de agua tibia, por así decirlo, en términos generales desde el punto de vista de lo que el fabricante recomienda. Ahora bien, desde el punto de vista industrial, de lo que yo observé, por ejemplo, en Alemania, con estas enormes lavadoras, son lavadoras especiales para equipos de protección personal expuestos a productos de combustión. No se logra un 100% de eliminar los residuos, ¿ya? Se logra aproximadamente un 80 a un 85%, y particularmente se logra porque el tamaño de las partículas se les hace un barrido mecánico muy fuerte. Y después de ese barrido mecánico hay unas partículas de mediano tamaño que se atacan con algunos agentes químicos adicionales en el mismo jabón líquido neutro. Y esos permiten de alguna forma generar un complejo químico y llevarse la molécula con ella en el lavado. No sé si quedó claro. ¿Sí? Sí, muy claro. Gracias, Rodrigo. El otro tema es con respecto a estos ambientes, especialmente después de que ha habido un incendio, la postcombustión, una etapa de decaimiento, la protección del bombero que entra, especialmente mucha gente que entra a hacer trabajo en labores de remoción, o especialmente estos equipos de investigación de bomberos que entran. La protección para estos compuestos orgánicos persistentes es solamente a través de equipos SCBA, protección total, o existe algún tipo de filtro que los puede retener, y cuánto tiempo después, o hasta cuánto tiempo siguen siendo riesgosos, o cuándo ya sería, visto desde otro punto de vista, cuándo sería seguro ya ingresar a un lugar en el cual hubo una combustión para no tener esta contaminación, ya sea por vía inhalación o térmica, no va a tocar nada, pero se colocan estos trajes de Tyvek encima, pero por la vía inhalatoria. ¿Cuánto tiempo después puede ser seguro entrar a ese lugar? Bien. Primero hay que entender una cosa. Dijimos en la presentación que los compuestos orgánicos persistentes y las familias de los compuestos orgánicos persistentes eran cerca de 209 familias. Eso hoy día se sabe de que son bastantes más, ¿ok? Y de hecho no existe un comportamiento, si tú lo quieres poner de alguna forma, no existe un ordenamiento modelado tipo de los subproductos que se generan en los incendios. ¿Qué significa eso? Que no en todos los incendios voy a tener los mismos subproductos. Pueden haber subproductos mayoritarios y otros minoritarios. Pero en ese caso, la máscara con filtro, por ser un elemento más selectivo, pierde eficiencia, ¿ya? Por tanto, el uso del equipo de protección, del equipo que suministra aire, en este caso un equipo SCBA, es lo más indicado para trabajar igual en ese tipo de atmósfera. Ahora bien, dentro de los criterios que yo tengo para usar un equipo de protección respiratoria, dentro de los 7 criterios que existen, está el que yo tenga identificado mi producto químico o no. Si yo no tengo identificado mi producto químico, debo usar el equipo de respiración autónomo. Por tanto, si yo voy con un detector, por ejemplo, en estos casos, un fotoionizador, ¿ya? Que un fotoionizador no solamente permite analizar un amplio espectro de productos químicos, sino que también analizar bajas concentraciones, y si ese fotoionizador a mí me dice la atmósfera está ok, está chequeada, yo podría perfectamente trabajar en un ambiente de esas características, y además le podría agregar un proceso de ventilación con un equipo común y corriente, no sé, 16.000 metros cúbicos por hora, 12.000 metros cúbicos por hora, que permita refrescar el aire de esa atmósfera, y de esa forma voy a estar reduciendo la probabilidad de contaminación. No a cero, porque siempre van a quedar sustancias que, por esto que dije al principio, el PIT o el fotoionizador, por ejemplo, no va a poder detectar, o bien no va a ser desplazada completamente por el equipo de ventilación. Sí va a reducir la probabilidad de un 80 a un 90%. ¿Ya? ¿Más preguntas? Acá, buenas noches, ¿Sí? Víctor Hugo. Mi duda en base a la presentación que tú haces es básicamente cuando mencionas la máxima protección personal para nosotros los bomberos. Me llama mucho la atención, por eso te hago la consulta, que tú haces mención
en la slide acerca de las normas EN o DIN. No mencionas la norma NFPA, que es la que estamos usando gran parte aquí en el área metropolitana. No todos, pero se ha avanzado en eso. Entonces, mi consulta acerca de, ¿tú recomiendas en base a tu experiencia el uso de ese tipo de norma o da lo mismo cualquiera? Porque básicamente se ocupa el mismo material. Gracias por tu pregunta. Vamos a ser un poco polémico con tu respuesta, pero está bien. Mira, desde un punto de vista personal de Víctor Hugo Barrientos, voy a ser bien responsable con la respuesta que voy a dar. Mi preferencia está en las normas europeas porque el concepto europeo de seguridad tiene una tremenda potencia en términos de el impacto en la mortalidad de los bomberos. Si tú comparas las tasas de mortalidad y las tasas de enfermedad de los europeos versus los norteamericanos, son abismantes y tienen gigantescas diferencias. Ahora bien, tú me puedes decir que eso no necesariamente puede ser por el equipo. El equipo puede ser que sea bueno, pero el bombero puede ser el que sea más vehemente, por así decirlo. Es una posibilidad. Pero acá yo estoy hablando de concepto. No estoy diciendo que uno sea mejor que la otra. Estoy hablando que mi concepto de seguridad se basa no tan solo en que la tela sea expuesta en un laboratorio a una cierta cantidad de temperatura, sino que el concepto de seguridad en general garantice mi seguridad. Y desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Víctor Hugo Barrientos, ese concepto está más arraigado al lado europeo que al lado norteamericano. Única y exclusivamente por la incidencia que tienen ese tipo de fenómenos como las tasas de mortalidad y las tasas de accidentabilidad. Gracias. Víctor, bueno, aparte de felicitarte y agradecerte el taller, la charla, como se le llama, nosotros estamos evocados, la compañía ya se puso en pie para la protección personal del bombero. Y la consulta es la siguiente, en lo que vimos ahí se trabaja todo lo que es NOMEC y la discrepancia que tenemos es entre el NOMEC y el cuero. A sugerencia tuya, ¿qué es lo que sugieres para nuestra compañía a lo que vamos en cuanto a seguridad para el bombero? Ok, gracias por tu pregunta. A ver, desgranemos un poco la idea. Cuando nosotros hablamos de que debería existir un piso, debía haciendo alusión a mi concepto. Ese concepto está asociado a una norma, en este caso la 469, que es la norma europea, y la 1971, me parece mucho que es la NFPA. Esas dos normas dicen de que hay dos elementos solamente que son verificados para el trabajo bombero, que es el NOMEX y el kernel. ¿Han oído hablar del kernel ustedes? El kernel es el material que hoy día utiliza, por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1 en sus trajes, porque es un tipo de NOMEX, pero un poco más liviano. ¿Ya? Desde el punto de vista de las pruebas térmicas, porque eso es lo que protege el NOMEX, pruebas térmicas, barreras térmicas, ambos cumplen una misma funcionalidad. El cuero está de alguna forma descartado dentro de este piso porque el comportamiento que tiene el cuero como molécula versus el comportamiento que tiene el NOMEX y el kernel en condiciones de alta temperatura, primero, facilita la transferencia de calor, segundo, es susceptible de arder, ¿ya? Y tercero, permite la propagación del fenómeno térmico. No te olvides de que el cuero y el NOMEX son elementos, perdón, el NOMEX es un elemento de una barrera térmica, solamente me estoy protegiendo del fuego, ¿ya? Por lo tanto, se esperan ese tipo de herramientas o ese tipo de protecciones en las barreras térmicas para esa exposición.
El caso del cuero no ha logrado tener esa misma barrera o ese mismo nivel de precisión que tienen estas otras moléculas como el Nomex y el Kerber. Esa es la gran diferencia que tiene. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir un criterio de exposición térmica. Y esos criterios están basados en la 1971 y en la 469. Por darte un ejemplo, exposición a más de 7 segundos por 800, 900 o X grados Celsius. Esa condición el cuero no la cumple. ¿Ya? Por tanto, si tú me estás preguntando qué te recomiendo yo, más o menos, evidentemente que los elementos que están normados. En este caso, el Nomex o el Kerber, porque garantizan ese nivel de protección. ¿Ok? Víctor Hugo, en virtud de lo que tú hablabas recién acerca y tomando un poquito de ejemplo la NFPA, la 1971 que habla de los uniformes, ¿hay algunas mejoras que se han hecho con respecto a esos mismos uniformes con la tecnología BNICE o CIPER? La consulta es que tú hablaste recién, dando una respuesta anterior, buscábamos darle una descontaminación un poco gruesa y un poco técnica al agregar ciertos agentes de limpieza y productos de la acción mecánica. ¿Qué pasa con los equipos del material menor? Porque también yo me imagino que se van a ver contaminados de una u otra forma las mangueras, los pitones, y sobre todo lo pregunto por el caso de los SCBA, que distintas marcas, ya sean en Estados Unidos predomina una y en Europa son otro tipo de equipo. Según tu experiencia, ¿cómo nosotros deberíamos tratarlas, si de igual forma o no? Muy bien, gracias por la pregunta. La respuesta es bien sencilla. Así como existen lavanderías industriales, existen lavanderías para mangueras, existen lavanderías para equipos de aire, existen lavanderías para material menor, existen lavanderías para máscaras, bajo los mismos conceptos. Y en ese sentido, Estados Unidos y Europa operan más o menos parecido. ¿Ya? Los equipos de aire, cuando se ocupan, todos los que hemos ocupado un equipo de aire, hemos entrado en un incendio, se llenan de hollín, se llenan de partículas de carbón, quedan asquerosos y después otro colega los usa. Eso no puede pasar. O sea, la experiencia que yo he podido analizar es que esos equipos pasan por un proceso de lavado exactamente igual. Incluso, yo me llevé una sorpresa en Frankfurt respecto a las máscaras. ¿Ustedes saben cada cuánto tiempo se le hace una mantención a una máscara? ¿Una prueba de hermeticidad? Según la norma. ¿Cada cuánto tiempo se hace? ¿Se imaginan? Tienen su número. La máscara se prueba cada vez que se usa. O sea, yo uso la máscara, aunque sean 2 minutos, se va a limpieza, desinfección, secado y la máscara se prueba. Y a ti cuando te llega tu máscara de vuelta, viene con un logo que está chequeada por un técnico, en este caso de la empresa que provee el servicio, pero que ellos instruyen a bomberos para que hagan esa labor. Se prueba en un maniquí donde se le mete aire y se prueba su hermeticidad. Se chequea. ¿Ya? Pero pasa antes por un proceso de limpieza. Lo mismo pasa con los equipos de aire. La diferencia es que los equipos de aire no se chequean con esa prueba de hermeticidad todos los días, como las máscaras, pero pasan por un proceso de limpieza exactamente igual. Hay un secado a una temperatura específica, hay un jabón que se le utiliza, una cantidad de agua que se le utiliza, lo mismo para las mangueras, etcétera, etcétera. Las mangueras, de hecho, se lavan interiormente con agua tibia, a 60 grados Celsius, después de que se les hace una prueba de presión a 11 bares. ¿Ya? Si le hace esa prueba de presión, se mojan con esta agua tibia a 60 grados Celsius y finalmente se enrolla y se guarda. La manguera sale seca de la máquina. Sale seca. ¿Ya? Por lo tanto, todos esos equipos son perfectamente lavables. ¿Más preguntas? Víctor Hugo, buenas noches. ¿Sí? Muchas gracias también por la presentación. La verdad de las cosas es que todo esto que tú nos muestras deja de manifiesto que en Chile la realidad, bueno, es totalmente diferente. La pregunta es la siguiente: todos estos estudios que ustedes han hecho en conjunto con Rodrigo Jerez, ¿han sentado algún precedente a nivel, qué sé yo, de la Junta Nacional de Bomberos, por ejemplo, con respecto de profundizar estos estudios para ver la opción de que el seguro, digamos, de bomberos cubra a los voluntarios? Excelente pregunta. Nosotros, para ser bien francos, estamos haciendo este trabajo desde el año 2007. Es primera vez que estamos acá en la Junta Nacional de Bomberos.
El año pasado nos invitaron a un seminario de accidentabilidad en la Academia Nacional, donde tocamos estos mismos temas. Nosotros lo que estamos haciendo justamente hoy día es cerrar este proceso. Nosotros hoy día lo cerramos, bajamos la cortina, este proceso. Porque creemos de que es necesario, tal como tú lo dices, de que ahora nuestras autoridades analicen primero si este tema es importante o no, porque también tienen el derecho a decir que no es importante. Y si lo consideran importante, decir cómo vamos a trabajar de aquí para adelante. ¿Qué medidas se van a tomar en consideración? ¿Qué cosas se van a complementar? ¿Qué cosas se van a rechazar? Lo que sea en esa línea de trabajo, yo no lo puedo prever, porque yo recién hoy día, junto con Rodrigo, que lamentablemente no está con nosotros, estamos cerrando este capítulo y entregando un poco la responsabilidad a ustedes, por así decirlo, a este edificio, ¿ya? Traspasando esa responsabilidad. Y decir, bueno, si esto se considera importante, como tú lo decías, si se considera relevante, si creemos de que esto parece que tienen razón estos locos, o no tienen, o tienen razón en esto nomás y en esto otro no, bueno, tomemos esos elementos y potenciémoslo, llevémoslo a algo. Yo entiendo sí que es un paso importante el esfuerzo que estamos haciendo de transmitir esta charla a través del sistema online y que la vea todo Chile y podamos tener al menos un criterio común de trabajo. Y eso ya es un paso adelante. Lo que hagan las compañías en forma independiente, las medidas que yo te puedo contar que se tomaron efectivamente en muchas de las compañías donde estuvimos, que se hicieron implementaciones muy básicas, pero hubo una modificación, eso ya para nosotros es un cambio y es una modificación en la cultura, ya que eso es importante. Por ejemplo, que los uniformes ya no estén más en la guardia, están en el primer piso. Eso son cambios que cuestan 0 pesos, pero generan un menor nivel de exposición. Mínimo, pero existe. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿O cerramos? ¿O la última pregunta? No sé. ¿La última pregunta, muchachos? ¿No? Por favor, Víctor Hugo, toma asiento. Muchas gracias. Agradecemos vuestra concurrencia, como también a los asistentes que nos siguieron online en todo Chile. Esta charla llega a su fin. Buenas noches.